Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Buenos días para todos, es un privilegio para mí esta mañana compartir la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo muy especial a la familia ICSI y a todas las personas que nos escuchan a través de este medio. El Señor les bendiga. Y antes de ir a la palabra vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración y yo quiero que usted disponga su corazón, su mente, quite toda entretención alrededor suyo y que usted pueda enfocarse en decir hoy quiero escuchar a Dios hablar a mi vida y quiero adorarlo. La palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 5 versículo 11 dice: pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Señor, gracias, porque hoy, Señor, colocamos nuestra vida, Señor, disponemos nuestro corazón para adorarte y alabarte. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ir a este tiempo de alabanza y ya regresamos. Señor, tu palabra dice en el Salmo 86, versículo 6: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el versículo 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En este momento dile al Señor: gracias, Señor, porque puedo confiar en ti y estoy seguro de que tú respondes a mi oración. Por eso canta conmigo este cántico que dice así: bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey y Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Dilo conmigo así: en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. Bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Dile una vez más: bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor, Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Dilo con todo tu corazón: en el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. Y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Señor, no importa si estamos en el día bueno o en el día malo. No importa si hay escasez o hay abundancia. No importa lo que estemos viviendo, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, bendeciremos tu nombre, Señor. Porque las circunstancias, Señor, no definen nuestra adoración, Señor. Tú sigues siendo Dios
No importando qué suceda, no importando qué pase, Señor, cada día te bendeciremos, cada día te exaltaremos, Señor. Y como lo dice este Salmo 86 en el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Dile, Señor, gracias porque tú me respondes. Dice el versículo 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Vamos a decirlo nuevamente, en el día de mi angustia. En el día de angustia, en él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré a mi Señor. Te bendecimos, Señor, cada día de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque tú respondes a nuestros ruegos, Señor, y respondes en el día de la angustia, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Después de escuchar esta alabanza y de poner nuestra vida delante del Señor y de entrar en la presencia de Dios, vamos a escuchar la palabra del Señor. El título de la predicación el día de hoy es Un nuevo reencuentro y un nuevo comienzo con Jesús. Y vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 31, vamos a leer el 34 y luego vamos a pasar al versículo 58 y vamos a leer al 61. Dice la escritura: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Vamos a pasar al versículo 58. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Jesús lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Esta cena es uno de los momentos más duros y difíciles en el ministerio del Señor, cuando llega ese momento en que se rompe la unidad con Él, con sus discípulos, y es tomado por sus opresores. Cuando yo recreo en mi mente de esta escena, siento que mi corazón se conmueve mucho. Para algunos este tiempo de conmoción mundial, que aún no ha cesado, ha sido tiempos complejos, con pruebas, con cambios, con adaptaciones, con proyectos que se quedaron a media marcha, ¿cierto? Proyectos quietos, otros han logrado avanzar poco a poco en medio del proceso, otros han sido confrontados con su propia vida, sus actitudes, sus comportamientos, su fe. Pero algo que la Iglesia del Señor Jesucristo, usted, yo y todos los creyentes del mundo tenemos que tener muy seguro es que hacemos parte de un reino que es un reino inconmovible. Escúcheme bien, un reino inconmovible, que hacemos parte del reino de Dios,
un reino que permanece eternamente. Salmo 145, versículo 13 dice, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Usted y yo fuimos llamados a permanecer en el reino y en las cosas que son del reino de Dios, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios, mis hermanos, sigue avanzando en medio de todas las circunstancias y Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él sigue siendo fiel, sigue derramando de su amor inagotable. Sus misericordias con nosotros, dice la palabra, son nuevas cada mañana usted se puede vestir de su misericordia, pero para algunos estas circunstancias, estos tiempos, los cambios, los han golpeado más fuerte que a los demás y se han quedado estancados emocional y espiritualmente, con crisis de fe, o ya venían de pronto antes de este proceso con algunas crisis, ¿cierto? Caminando a media marcha, con cargas, con resentimientos, con amargura, con debilidades y puertas abiertas al mundo, y saben que parte de su estado se ha derivado de llevar una vida apartada de Dios. Uno podría decir, no, pero yo no he dejado de asistir a la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia, te puedes congregar, pero eso no quiere decir que dentro de ti tu relación con Dios esté apartada. Y eso es lo más importante. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? Si verdaderamente estoy cerca de Dios o no lo estoy. Porque no se trata del lugar donde yo voy, se trata es de que nosotros tengamos una relación personal e íntima con el Señor todo el tiempo. Y el panorama se torna incierto en medio de estos tiempos, porque algunos se sienten secos y desiertos por dentro, porque el dolor, la tristeza, la desesperanza, la culpa han venido a llenar el corazón que debería de estar enfocado en Dios. En el versículo 31 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pero Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Cuando nosotros conocemos del Señor, en esos primeros pasos, en ese primer encuentro tenemos ese fuego, esa capacidad de ir a hacer con fervor la obra del Señor. Orábamos, nos consagrábamos, creemos que todo dentro de nosotros está solucionado, pero hay algo que no hemos entendido y es que Dios es un Dios de procesos. Y cuando llegamos al Señor y creemos en Él con nuestro corazón y entregamos y nos arrepentimos verdaderamente, experimentamos la salvación, ¿cierto? Recibimos el perdón de pecados por la fe en el sacrificio de la cruz, la promesa de la salvación y de la vida eterna. Y nos introducimos en las cosas del reino de Dios, donde poco a poco empezamos a vivir procesos, circunstancias y experiencias que nos ayudan cada día a formar el carácter de Cristo en nosotros para que nuestra fe crezca. Y en ese proceso de sanidad física, emocional, espiritual, todo lo oculto, escúcheme, todo lo oculto en ese proceso sale a la luz para que experimentemos una verdadera libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es donde interviene activamente esa persona maravillosa de Dios que se llama el Espíritu Santo, el cual nos está acompañando esta mañana. Aquí está el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo, su presencia está allí en su casa, donde usted está allí oyendo este mensaje. Pedro, como todos nosotros, tenía debilidades, aspectos de sus emociones y su conducta que salieron a la luz en medio de circunstancias que no se imaginaba cómo iban a acontecer. Yo creo que todo esto cogió a Pedro inmediatamente, sorpresivamente, ¿cierto? Lo cogió de una manera que él no sabía cómo actuar, ¿cierto? ¿Qué hacer? Pero Jesús ya tenía todo anticipado. Escúcheme, al Señor nada lo toma por sorpresa. Él lo conoce todo. El punto está en qué vamos a hacer nosotros, cuál va a ser nuestra reacción, cómo vamos a corregir, a someter nuestra vida al proceso de Dios para ser sanados y ser restaurados total y absolutamente. Usted va a decir, Jorge, Dios puede trabajar cualquier área de mi vida, no importa el dolor, pero todo. Para Dios no hay nada imposible. No hay área de su vida que el Señor no pueda sanar ni restaurar. Todas las áreas del Señor,
todas las áreas pueden ser restauradas siempre y cuando nosotros dispongamos nuestra vida para que Él lo haga. El Señor Jesús está intercediendo continuamente por nosotros, como lo dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo a la diestra de Dios, así como intercedió por Pedro en sus oraciones para que su fe no le faltara. Yo creo que Pedro, dentro de su corazón, tal vez ante la respuesta del Señor, ante su propia confianza, cuando el Señor le profetizó que al día siguiente, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces, tal vez como muchos de nosotros cuando dicen cualquier situación y dicen, no, pero esta persona, ¿por qué me dice eso? No, yo creo que está como equivocado. Yo me imagino que Pedro también hizo como esa retrospectiva en su corazón y tal vez dijo, ¿cómo se le ocurre al Señor pensar que yo lo voy a traicionar? O trayéndolo a nuestro contexto, ¿cómo se le ocurre al Señor pensar que yo voy a volver al consumo del alcohol, que voy a volver al consumo de las drogas, que voy a volver a la inmoralidad, que voy a volver a la mentira, al engaño, a la manipulación, a decir malas palabras, a volver a la ira, que voy a volver al orgullo, que voy a volver a maltratar a alguien? ¿Cómo se le ocurre al Señor pensar eso? Nosotros también podríamos traer eso a nuestro contexto. Como aquel hombre que una vez lo llamaron los amigos desde una esquina del bar. Venga, tómese una. Y luego de sentarse con ellos, un hombre se le acerca y le dice, oiga, pero venga, luego usted no es que es cristiano. Yo lo he visto usted en la iglesia allá haciendo cosas. Y el hombre le contesta y le dice, ¿cómo se le ocurre? Yo yo acompaño a mi mamá a la iglesia. Yo acompaño a un amigo, yo acompaño a un hermano, yo acompaño a alguien. ¿Cuántas veces hemos negado que conocemos y somos del Señor con nuestras palabras o con nuestra conducta, cuando en ciertas circunstancias nos es más fácil ceder a las corrientes de este mundo que ser firmes y entender que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios al comprarnos con su sangre, hombres, mujeres y jóvenes que pertenecemos al reino de Dios con una identidad y una ciudadanía que no es de este mundo, que no debemos enredarnos usted y yo en las corrientes de este mundo. Pero había tenido muchas experiencias que los otros discípulos no habían tenido. Caminó en el agua. ¿Se acuerdan cuando el Señor, él quiere caminar? Le dice, Señor, yo quiero caminar. Dice, manda que yo vaya. El Señor le dice, ven, ¿cierto? Vio la transfiguración del Señor cuando el Señor resplandece y sus vestiduras se ponen blancas, relucientes, ¿cierto? Y Él se transfigura delante de Él. En la pesca milagrosa, ¿cierto? Cuando hablan de esa pesca a la cual ellos no habían pescado y entonces vienen muchos peces. Presenció la resurrección de la hija de Jairo con otros 2 discípulos más. Cuando vienen le cobran el impuesto y Pedro le dice, Señor, nos están cobrando el impuesto, y entonces el Señor le dice, ve el primer pez que cojas, ahí hay un estatero, con ese estatero paga tu impuesto y mi impuesto. En aquel tiempo se pagaban 2 dracmas por cada persona, un estatero equivalía a 4 dracmas, o sea que con solo esa moneda ya el impuesto del Señor quedaba totalmente pago. Además, fue de los discípulos que el Señor Jesucristo le llamó más la atención, como ese muchacho de la clase que continuamente está diciendo, ay profesor, y eso, y el profesor, bueno, está bien, pregunte, dígame, y se equivoca, pero mira, es que estás haciendo mal las cosas. Ese era Pedro también, ese discípulo al cual el Señor tuvo que llamarle continuamente la atención en muchas situaciones, como la vez que le pidió que oraran con él en el huerto de Getsemaní y se quedó dormido antes de ser llevado preso el Señor. Allá en Mateo 26 dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A cuántos de nosotros, mis hermanos, nos pasa así? Cuando necesitamos orar, nuestra carne nos domina y a veces también nos quedamos dormidos o a veces ni siquiera tomamos la determinación de orar. Lo tremendo es que en cada llamado de atención que el Señor le hizo a Pedro, reveló varias cosas extremadamente importantes para nuestra vida espiritual. Cuando Pedro se queda dormido, le dice, velad y orad para que no caigas en la tentación. Allí hay una poderosa verdad. Si usted y yo no queremos caer en la tentación, debemos de estar vigilantes y en oración, en una relación íntima con el Espíritu Santo, su palabra, meditando en la palabra del Señor, fortaleciéndome en Dios. Y el Señor le dice, mire,
En el momento de la tentación, usted lo que tiene que hacer es estar velando, vigilantes y orando para que su corazón, su mente, su espíritu, su alma estén fortalecidos en el momento de la tentación. Es la manera que el Señor nos está diciendo. Así que usted puede decir, venga, y ante la tentación, ¿qué tengo que hacer? Esté velando y esté orando. Esté pasando una relación continua y permanente con el Señor, fortaleciéndose espiritualmente, dejando que el Espíritu Santo le llene de la fuerza y la capacidad para que usted camine en las fuerzas del Señor y tenga la capacidad de alejarse de la tentación. El Señor le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Vamos a ir al pasaje el versículo 58, dice, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de esos seguidores, y empieza esta escena que ya la habíamos leído, donde Pedro empieza a negar, cierto, que él conoce al Señor Jesús. 3 veces le preguntan, 3 veces lo niega, pero en el final dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. El Señor se voltea y ve a Pedro. Qué momento tan difícil para el Señor, porque él ya estaba pasando su proceso, estaba ya siendo maltratado, humillado, golpeado, pero también para Pedro, qué proceso tan duro, ¿cierto? Por el sentimiento de culpa, de haberle fallado al Señor, al ver cómo se derrumbó en él, ¿cierto? Ese concepto de la confianza que Dios tenía que el Señor tenía hacia él pensando, quebranté la confianza del Señor, que en el momento más difícil no pudo hacer lo que él dijo. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. La frustración, el desánimo, la amargura, la tristeza. Escúcheme, todos estos sentimientos, emociones que afectan nuestra alma tienen una raíz, y es el tiempo de que tú hoy permitas que el Espíritu Santo vaya de tu mano al momento donde se sembraron esas raíces o esa raíz. Eso que te ha afectado estancándote desde hace años, y por eso estás así, amargado, amargada, triste, frustrado, frustrada, airado, airada, con odio, con desánimo, con ansiedad, que te hace hacer y decir cosas que tú sabes en tu corazón que no están bien, que es como si no fueran nuestras, como si no hicieran parte de esta identidad en el Señor. Cuando yo debería estar en paz, estoy asustado. Cuando yo debería estar tranquilo, estoy ansioso. Cuando debería de comportarme de una manera, me estoy comportando de otra forma, ¿cierto? Cuando digo no voy a hacer esto, pero termino haciéndolo. Porque escúcheme, no es lo que sientes ahora, es de dónde entró, cómo llegó, cómo acepté eso a mi vida, de dónde fue que yo me caí, qué mandato del Señor quebranté, el momento en que ocurrió, qué hice o que provocó lo que ahora a mí me está pasando. A veces nos pasa que hacemos lo mismo que hizo Pedro. Salimos corriendo y tratamos de alejarnos para no confrontar la situación con el Señor. Nos escudamos y a veces aparentamos que todo está bien cuando la verdad no es así. El Señor sufre toda clase de proceso de tortura, ¿cierto? Tan duro, tan doloroso por amor a nosotros. Y luego es crucificado y muere, pero ocurre lo más importante posteriormente y lo más poderoso por lo cual usted y yo estamos aquí esta mañana, por su victoria en la cruz. Resucita de los muertos el Señor Jesucristo tal cual como Él lo dijo y está sentado a la diestra de Dios. Esa parte la pueden ustedes leer en el libro de Lucas, pero yo voy a tratarlas de decírselas aquí resumidamente. El Señor resucita y viene, ¿cierto?, el momento de la verdad. Las mujeres que llevaban las especias para ungir el cuerpo se dan cuenta de que la piedra está movida y hay unos ángeles allí que le dicen a ellas que por qué están buscando entre los muertos al que ya está vivo, y ellas llevan la noticia a los discípulos, ¿cierto? Pero ellos no creyeron.
Pero imagínese quién es el primero que corre a la tumba de ellos. Pedro. Pedro corre allá y se da cuenta que verdaderamente la piedra está corrida y que el Señor no está. Luego el Señor se aparece camino a una región llamada Maús, a 2 discípulos de ellos, conversa con ellos, pasa un tiempo con ellos, les abre el entendimiento, tienen una experiencia reveladora con el Señor. Luego Él se aparece a todos los discípulos y se asombran los discípulos al verlo, y entonces Él les cuenta que tenía que acontecer todo lo que Él les había dicho, hasta come con ellos, dice no tienen algo de comer y se sienta a comer, pero hay algo que pasó allí, y es que nada que habla personalmente con Pedro del tema de lo que había acontecido, ¿cierto? De lo que había pasado, del momento de la negación. Y eso tal vez esté pasando con algunos hoy. Usted se preguntará, ¿por qué el Señor no me dice nada? ¿Por qué ve que yo estoy haciendo estas cosas a escondidas o estoy en esas situaciones? Pero sé que Él sabe lo que yo estoy haciendo, pero no dice nada. Recuerdan que les dije que al Señor nada lo toma por sorpresa. Acompáñenme al pasaje inicial, ahí al versículo 22, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor Él le dice que he rogado para que tu fe no falle. Le da la respuesta, la medicina, la solución a lo que iba a pasar, a lo que iba a sentir Pedro en ese momento y a lo que Pedro iba a hacer, a eso de negar a Jesús. Le dice: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Ya el Señor sabía lo que iba a pasar, pero le estaba diciendo: Pedro, esto va a pasar. Pero he orado para que tu fe no falle. He hecho oración, he rogado por ti para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Yo me imagino a Pedro, después de que tal vez pasó el llanto y la amargura, se preguntó, él mismo se dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y posiblemente recordó las palabras del Señor. ¡Claro! El Señor me dijo que debía arrepentirme, que Él estaba orando para que mi fe en Él, en Dios, no me faltara, para que la duda no me apartara. Eso es, arrepentirme, debo confesar mi falta y volver a Él, no huir. Eso es lo que debemos de hacer, arrepentirnos de todo corazón, confesar nuestra falta, nuestro pecado. Yo creo que Pedro no hallaba la hora de poder hablar con el Señor, de decirle: Señor, lo siento, estoy arrepentido de lo que hice, perdóname, no quería, pero el miedo, la incertidumbre, la presión, te fallé, pero aquí estoy, Señor. Me dijiste que volviera a ti y aquí estoy, Señor. Que hoy usted pueda hacer lo mismo que le dijo Pedro: Señor, aquí estoy. Y le puede decir al Señor: Señor, digo que soy un cristiano, pero no me comporto como debería. Dije que te amaba, pero ni siquiera leo tu palabra. Dije que te buscaría, pero ni siquiera aparto tiempo para orar. Dije y dígale tantas cosas al Señor. Dígale: Señor, yo quería decirte, quería hablarte, pero tú dijiste que me arrepintiera y volviera a ti. Y Señor, aquí estoy, arrepentido. No importa si fueron los demás los que lo causaron, ¿cierto? Porque fui yo el que permití que eso entrara a mi corazón. Porque a veces nos justificamos en nuestros argumentos: no, pero es que no fui yo, fue que me hicieron. Sí, está bien, pero yo fui el que permití que eso entrara a mi corazón y me afectara. Y que usted pueda decir: Señor, me arrepiento de eso, me arrepiento de haber permitido que esa situación entrara a mi corazón, a mi vida, y en este momento estoy apartado de ti por eso, Señor. Y que usted pueda decirle: Señor, te pido que por favor me ayudes. Que usted pueda decirle: Señor, me llené de motivos, me dejé llevar e influenciar por las modas, las corrientes de este mundo, del dolor, de la ira, dejé que la amargura hiciera un nido en mi corazón, me llené de resentimiento. Señor, ¿qué sé yo? Y olvidé el amor, la compasión, olvidé que tenías planes conmigo. Pero Señor, aquí estoy. Pero Señor, aquí estoy. Así como lo dices, que me arrepiente y vuelva a ti, aquí estoy.
No sabes la falta que me hace estar contigo. No sabes cómo extraño cuando caminaba de tu mano, pero me solté, Señor. Pero hoy quiero volver esta mañana, volverme a encontrar contigo. Quiero tomarte de tu mano, sentir tu amor, sentir tu presencia, sentir esa presencia hermosa y dulce del Espíritu Santo en mi vida, el abrazo del Padre Celestial. Y yo oro en esta hora para que usted esté en este momento sintiendo ese abrazo amoroso del Padre Celestial, que la presencia del Espíritu Santo esté entrando en su casa en esta hora y que se empiece a llenar su casa del amor, de la paz, de la presencia de Dios. Su corazón empieza a llenarse, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que su corazón se empiece a llenar de la presencia de Dios. Pero aún no se daba el momento para que Pedro hablara con el Señor. Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan, un detalle que no narran los otros evangelios. Juan capítulo 21, versículo 3. Dice: Simón Pedro dijo: voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Así que al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran multitud de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. ¡Qué desayuno! Yo no sé usted qué desayunó esta mañana, no sé qué comió, pero sé que el Señor puso un desayuno delicioso en su mesa, y aquí el Señor les preparó a ellos un delicioso desayuno: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer las cosas que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo y extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Llegó el momento del encuentro. Pero el Señor no dijo: yo sabía que usted me iba a traicionar, por eso le profeticé lo que le dije. No. Tenemos que entender que aquí el Señor ya había pagado el precio en la cruz por nuestros pecados. Ya el sacrificio estaba hecho, una vez y para siempre. Aún por la falta que Pedro había cometido, ya el Señor había pagado en la cruz por esa falta. Y esa actitud de misericordia y gracia, el Señor la tomó, lo hizo para que nosotros pudiéramos entender, Señor, que Él tiene misericordia y gracia con cada uno de nosotros. Y el Señor, por cada una de esas 3 negaciones de Pedro, preguntó 3 veces también, allí como empezó a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 3 negaciones, 3 preguntas envueltas en amor, con una pregunta que va dirigida en amor. Y hoy el Señor tal vez le esté preguntando a cada uno de nosotros, nos esté preguntando: ¿me amas? No nos está reprochando, nos está preguntando: ¿me amas? ¿Me amas?
El Señor hoy está preparando una mesa para ese reencuentro entre cada uno de nosotros con Él. Un desayuno muy especial para hablar contigo y para hablar conmigo. Y hoy es el momento de abrir la puerta del corazón, sin prejuicios, sin guardar nada, para que todo pueda ser expuesto y podamos empezar un proceso de restauración. Mis hermanos, hay muchas cosas que acontecen en nuestra vida que nos tienen frenados y nosotros a veces no entendemos por qué. Y tiene que ver con esas raíces que están ahí, con esas cosas que pasaron, que frenaron nuestro caminar y han frenado muchas bendiciones que han podido suceder antes, pero que por causa de lo que ha pasado nos ha tenido quietos. Y este es un tiempo de empezar un proceso de restauración con el Señor. Escúcheme, mi hermano, fallarle al Señor jamás debe producir en nosotros complacencia ni agrado. Jamás nos debe producir complacencia y agrado fallarle a Dios. Por el contrario, dice la Escritura que a Pedro le dolió esa tercera vez en que el Señor le pregunta que si lo amaba, que si lo quería. Porque él sabía en lo profundo de su corazón lo que había pasado. La palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19 dice: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Hoy el Señor está haciendo un llamado para volver a Él. Él promete que va a restaurar nuestras vidas, a sanar las heridas del pasado para que podamos servirle con honra como dignos representantes del reino de Dios, del Señor Jesucristo, porque Él quiere que seamos voceros, como le dijo a Pedro, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos, así como le dijo, alimenta a mis corderos, cuida de mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Usted y yo podamos tener un corazón sano y una vida limpia para cuidar a otros, verdaderamente, genuinamente, ¿cierto? Genuinamente, no parecernos, ser, experimentar verdaderamente esa realidad de ser transformados, sanados y restaurados para ayudar en el proceso de restauración de otros, para recibir el poder del Espíritu Santo y ser testimonio para los demás de la obra de Cristo en nosotros. Ya no más en nuestras fuerzas, sino que Él venga y lo haga en mí. Dígale: Señor, ven y vive en mí. Yo quiero que tú vivas, Señor, dentro de mí. Quiero vivir esa vida verdaderamente contigo. Que no tengamos nosotros que en alguna forma tratarnos de parecer a las cosas del mundo para alcanzar al mundo. La manera como los antiguos hombres de Dios predicaban era llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros necesitamos, ser llenos del Espíritu Santo para alcanzar a otros, no tratarnos de parecer o disfrazar como los demás para, como dice, introducirnos en el mundo para parecernos a ellos y poderlos alcanzar. No, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos clamar al Espíritu Santo por una llenura de su poder, una llenura de Él en su vida, en su familia, en su casa. Jeremías 15, 19 dice: tienes que influir en ellos, no dejar que ellos influyan en ti. Nosotros tenemos que ir con la influencia del Evangelio, con demostración, como dijo Pablo, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, recibir una llenura del Espíritu Santo para predicar con poder. Hebreos 12, 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Hoy vamos usted y yo a arrepentirnos. Hoy vamos a abrir nuestros corazones a Dios, volvernos al Señor y permitir que Él nos restaure en todas las áreas emocionales, física y espiritual, y que tome el gobierno completo de nuestra vida otra vez. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias por esta palabra que tú hoy pones en nuestra mesa, Señor. Gracias porque tú has preparado un banquete maravilloso, Señor, hoy para nosotros. Y nos estás diciendo: arrepiéntete, confiesa tu pecado y vuelve a mí. No se te olvide, vuelve a mí, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy pudimos entender que no se trata de huir, no se trata de parecer, no se trata de aparentar. Se trata, Señor, de arrepentirnos, de confesar y de volver a
ti, Señor, de volver a ti, Señor. Gracias, porque las palabras que tú tienes para nosotros, Señor, son palabras de amor, son palabras de paz, son palabras de compasión, son palabras de misericordia. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanos, Señor. Ella ha sido de bendición para ellos, para que ellos hoy, no mañana, Señor, para que hoy empiecen, Señor, a regresar cada uno a ti, Señor, a arrepentirse y volver cada uno, Señor, a ti, de aquellos, Señor, que se han apartado, Señor, en su corazón y que han verdaderamente hoy sentido que esa palabra es para ellos, en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Y para aquellos que escucharon esta palabra y todavía no conocen del Señor, pero dicen, hoy quiero entregar mi vida a Cristo, o he estado tanto tiempo en la iglesia, pero jamás verdaderamente he hecho una entrega genuina de mi vida al Señor, jamás me he arrepentido verdaderamente, jamás de mi corazón he sacado esa expresión de arrepentimiento y de confesión de que soy un pecador, que usted hoy pueda, a través de esta oración que voy a hacer, usted la haga conmigo y podamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, dígale, yo te doy gracias porque hoy he conocido, Señor, que Jesús, el Señor Jesucristo, pagó el precio en la cruz por mí, por mis pecados. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que he hecho, Señor, que han ofendido tu corazón. Pero hoy vengo con un corazón arrepentido delante de ti para pedirte perdón, Señor, para que sanes mi vida, para que restaures mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, recibir tu salvación y tu vida eterna. Quiero experimentar un nuevo nacimiento verdadero, Señor. Un nacimiento genuino, Señor, un nacimiento del agua y del Espíritu, que pueda, Señor, recibir tu bendición de salvación y vida eterna, que tú vengas a tomar el control de mi vida, Señor Jesús. Hoy confieso que soy un pecador y te ruego tu perdón y recibo tu perdón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero y nunca lo borres de allí. Te alabamos, Señor, y te doy gracias por esa salvación que hoy recibo en el nombre de Jesús. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga. La Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional abre sus puertas luego de un tiempo donde aprendimos a tener intimidad con Dios en casa y en familia. Es hora de regresar a nuestra casa, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La Iglesia ICCCI ha implementado todos los elementos de bioseguridad, ajustándose a las medidas de seguridad dadas por el gobierno. Si quieres asistir a nuestros servicios, el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social serán obligatorios. También deberás llenar el formulario de asistencia previamente, suministrado en nuestro grupo de WhatsApp ICCCI, o puedes hacerlo llamando a los números que aparecen en pantalla. Los sábados a las 5 p.m. será nuestro servicio de jóvenes, a partir de los 13 años. Nuestro servicio ICCCI familiar, domingos 9 a.m. y 10:30 a.m. Recomendamos llegar a la iglesia 15 minutos antes de cada servicio. Te estaremos esperando. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.